la animación nosotros, o al menos yo, eh, toda la vida, mi mamá me enseñó a hacer flipbooks en las esquinas de los cuadernos viejos y yo hacía los dibujitos, peleitas de boxeo y todo. Eso fue la primera introducción a la animación desde chiquito. Ya después empecé a ver Walt Disney y me volví como obsesivo de la animación. De pronto, ya después empecé a buscar a ver qué se podía hacer, pero no había escuelas de animación en esa época. Yo estaba estudiando biología, me trasteé para la misma Universidad La Javeriana a diseño publicitario, porque tenía 2 cursos de cine, uno de fotografía, y dije, ahí está lo mío. Y terminamos convenciendo al profesor de fotografía que hiciéramos una película de dibujos animados. Entonces ahí fue cuando hicimos nuestra primera película. La cámara, todo era montado sobre tubos de PVC, eso parece una ampliadora, pero todo en plástico con vidrios, ¿no? Y así hicimos nosotros nuestro primer stand de animación para filmar esa película, que eso fue principio y fin, que eso se hicieron 3 minutos con un grupo de 7 personas en el curso. Arrancamos con comerciales de una, porque no había más que hacer. Tratamos de entrar en televisión, puertas cerradas, tratamos de hacer cuentos infantiles, puertas cerradas, no había presupuesto. Y no, comerciales de televisión, empezamos a hacerle la competencia a Nelson, no le gustó como mucho al comienzo, pero después ya se fue aceptando la competencia. En ese momento ya estaban en el trabajo Alberto Badal, está Fernando Laverde. La Embajada de Canadá nos prestaba todas las películas donde Norman McLaren mostraba a Neighbors, los vecinos, en Pixelation, animación de personas, donde nos dejaron ver las primeras animaciones por computador, donde tenías pues una secuencia de líneas que se proyectaban y era una cosa muy musical, líneas que se movían para acá y para allá en un ritmo. Pues eso nos introdujo un poco más a hacer cosas más pegadas al sonido, a hacer sincronismo de labios perfectos, a hacer compases dentro del ritmo. El personaje siempre entra sobre un ritmo del baile que hacemos nosotros, nos dan un jingle, hacemos una métrica del sonido y sobre esa métrica nosotros hacemos que el muñeco camine en ese ritmo, ¿no? ¡Me voy de la casa! ¡Sí! ¿Por qué me voy? Yo que llevo la misma sangre de ustedes, no me voy a aguantar más esas plaquitas Baigón. ¿Qué es eso de que ya no puedo entrar ni a mi propia casa? Veíamos que necesitamos profundidad, entonces ya empecé a diseñar un stand de animación muy manual todo, pero logré tener un efecto multiplano como el que había tenido Walt Disney en Blancanieves y en La Bella Durmiente en las introducciones. Él solo usó poquitas tomas dentro de la película en multiplano. Cuando yo hice la película hasta principio y fin, todos filmaban multiplanos. Al comienzo tenía problemas con los reflejos, tocaba matear, o sea, dibujar de negro las figuras que se iban moviendo y los acetatos todos debían tener su mate por debajo, o sea, se coloreaba en negro para evitar el reflejo sobre el vidrio de abajo. Y ya de ahí en adelante seguimos haciendo, éramos los únicos que estamos haciendo en el momento comerciales en multiplano. La más exigente fueron un cortometraje que se llamó Tolimenses Go West, 10 minutos de animación, full animación. Trabajamos con un francés, Philippe Massonat, tipo muy interesante. Y traía un montón de ideas locas de Londres, él había estudiado en Londres animación. Pero venía a medio camino, él la técnica de la filmación no la había hecho, él había hecho solo la parte de dirección, acetatos, animación, diseño de personajes, y eso pues fue una ayuda. Yo tenía la técnica y tenía algo de los conocimientos básicos de lo que era el acetato, los dibujos y una línea más bien primitiva en ese momento. Cuando llega este personaje le influyó en mí mucho la parte del diseño, la caracterización de los personajes, la importancia de la expresión de un personaje en la animación. Esa parte a mí me influyó bastante y empezamos a indagar en eso, tanto él como yo empezamos a averiguar mucho en eso. Entonces hicimos una película de Tolimenses Go West, en la cual tuvimos varios arranques, eran 10, 15 personas, 2 o 3 meses, se acaba el presupuesto, volvíamos a suspender, volvimos, recontratábamos ya personal distinto porque el mismo no lo volvíamos a conseguir, pero siempre mantuvimos los directores y mantuvimos siempre los animadores como en una tablilla, como en una plataforma especializada para estar pendientes del trabajo que se estaba haciendo. Unos animadores en Estados Unidos que habían resuelto que la animación en Colombia no daba un estándar de animación competitivo a nivel mundial, y eso era falso. Lo que pasa es que
Acá los precios se manejaban al gusto del productor, no al gusto del animador. Entonces el que imponía el precio era el productor de la imagen real o el cliente. Quería cosas muy baratas, pero quería cosas excelentes. Pero no escatimaban en un dólar cuando mandaban a hacer un comercial de frunas o alguna cosa por $45.000, cuando nosotros cobrábamos eso en pesos. 45.000 pesos costaba un comercial en esa época, y ya cobraban $45.000. Entonces era una competencia como desleal de pronto, pero no por calidad, sino por manejo de conflicto de intereses de pronto. Yo creo que era, es que no, vamos, lo hacemos en Estados Unidos, pero ¿por qué vale $45.000 aquí 45.000 pesos? O no, pues que allá es mucho mejor, allá vamos con todas las garantías, no vamos a tener el problema de que el tipo dijo entrego mañana y nunca entregó, porque siempre era el problema, porque acá nunca se entendió que el cine, el comercial de imagen real, era una semana de filmación, la edición en 3, 4 días, por larga que fuera, y el comercial queda terminado en una semana, cuando nosotros necesitamos mínimo 15 días para hacer un comercial corto de 10 segundos. Después, más adelante, vinieron unos chilenos a ofrecer animación y no les fue como bien. Sí consiguieron algunos trabajos que hicieron allá. Argentina también consiguió unos trabajos que hicieron allá, pero esa competencia logramos a punta de esfuerzo y calidad entre Nelson, Alberto Adal y yo, logramos de pronto conquistar un poco, hacer respetar un poco ese mercado, no respetar, sino imponer un poco la calidad a un mejor precio, ¿no? Ya cuando llegaron los softwares donde cogías con el ratón, tocabas esfera y ton, esferitas, tum, 2 ojos, corte boca, ton, corte boca. Entonces ya había algo interactivo donde cogías una esfera y volvías una cabeza con ojos y boca, que por eso salieron partículas de ahí. Ya después era la textura, la forma, estirarle la nariz, hacerle una rajadurita más aquí, un cortecito más allá. Y ya aprendimos a manejar y le quitamos el miedo a la caracterización en 3D. Cuando mis competidores en ese momento se quedaron un poco chocados porque querían hacer el dibujo animado en computador. En el computador, que puedas dibujar sobre la tableta digitalizadora, puedes lograr un montón de líneas chéveres, porque es cambiar el menú y engrosar, adelgazar, pigmentar la línea. Hay muchos elementos, o sea, esa parte. Pero entonces hay una crítica, que tanta técnica y tanta facilidad de pronto produce un facilismo. A mí se me hace que de pronto la juventud ahora que viene en el manga, y en lo que he visto yo de las corrientes nuevas, de los cortos, de la gente nueva, es la falta de expresión en el dibujo, falta de pronto eso que tiene el dibujo animado clásico, que es la expresión del personaje, que realmente se sorprende, que se agacha, para no tener un dibujo corrido, porque estamos entrando a un grafismo. De pronto es entrar al grafismo para poder tener una expresión, y hay muy buenas ideas para comunicar. Pero si tienes la expresión donde el muñeco pues va todo cabizbajo caminando, cuando puedes buscar un poco más la expresión, los elementos de la cara, expresiones que ganan en la comunicación visual, eso es muy importante. Yo creo que esa parte falta ponerle un poco más de atención a ese punto, la expresión visual.